Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, qué alegría verles, qué alegría que estamos acá un domingo más, qué alegría saber que sobrevivieron a las lluvias, al temporal, que estuvo cortito pero intenso. Así que damos gracias al Señor porque están todos bien. Amén. Gracias al Señor porque Él nos ha guardado. Amén. Saludamos a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que ven esto luego por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, recordando siempre que tenemos que ponerle voluntad para estar acá. Amén. Y recordando siempre que tenemos un llamado de parte del Señor de estar juntos, de estar congregados, de ser parte del ser y el hacer iglesia. Amén. Amados, hoy estoy muy contento, muy entusiasmado porque vamos a comenzar una nueva serie. Y como ven ahí en las pantallas, nuestra serie se trata de el fruto del Espíritu. Amén. Así que está orando por ustedes para que el Señor abra su entendimiento, para que reciba la palabra y su palabra sea transformando sus vidas. Amén. Nuestras vidas, porque todos necesitamos de esto. Amén. Así que, para comenzar, vamos a leer inmediatamente nuestro texto, que va a ser nuestro texto base de aquí en adelante, que está en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16. Y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces, amados, hoy comenzamos esta serie. Y lo que queremos con esta serie es que como iglesia comprendamos que el fruto del Espíritu, que es el que acabamos de leer acá en estos versos, no es el resultado de nuestro esfuerzo, no es resultado del empeño que le ponemos, sino que el fruto del Espíritu es una evidencia visible. ¿De qué cosa? De una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo al permanecer en Cristo. ¿Amén? Lo digo de nuevo. Es la evidencia visible de una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo por permanecer en Cristo. Amén. Por eso es el fruto. ¿Sí? El fruto. Es una evidencia visible. Tú cuando ves un arbolito que está bien, que está sano, vas a ver con tus ojos visiblemente que tiene fruto. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender. Lo que nos está mostrando acá el apóstol Pablo no son las cosas por las que les tenemos que hacer empeño, sino que es un fruto, es una evidencia visible. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo no vino solo a darnos poder para servir, para dar testimonio de Él, como nos dice Hechos capítulo 1, ¿verdad? Recibirán poder para hacerme testigos, ¿se acuerdan? Sino que también Él vino a formar en nosotros el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Amados, nosotros tenemos que anhelar
que la imagen del Hijo, que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Ahí tenía que decir amén con ganas. Pero dígalo. ¿El carácter de Cristo necesitamos o no? Si no, ¿para qué estamos acá? Para eso. ¿Sí? Como estuvimos hablando hace unas semanas. No estamos acá para tener la fórmula, para obtener las cosas y todos los anhelos de nuestro corazón. Para que se cumplan todas las peticiones que nosotros tenemos. Amados, lo que anhelamos en nuestra comunión con Cristo es que su imagen se forme en nosotros. Que caminemos con el carácter de Cristo. Ese tiene que ser nuestro anhelo cada día. Y esas otras demás cosas que son añadiduras. Añadidura. Pero lo que nosotros tenemos que anhelar es el carácter de Cristo en nosotros, su imagen. Tener este fruto visible. Amén. Hay pasajes de la Biblia que, por ser tan conocidos, corren el riesgo de que dejen de sorprendernos de alguna manera. Y de alguna manera, esto que está acá en Gálatas 5, del 22 al 23, pueden ser uno de esos, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es. Y viene todo el fruto, ¿verdad? Y de alguna manera esto es algo que escuchamos desde que somos niños, los que han tenido la posibilidad de crecer en la iglesia. Han escuchado varias veces del fruto del Espíritu. Sin ir más lejos, en paralelo, Casa del Rey está también estudiando el fruto del Espíritu. ¿Sí? Gracias por ese entusiasmo. Me animo. Vamos, vamos. Entonces, son unos versos que lo vemos, no sé, de pronto en un calendario cristiano, en el pancito. Está en canciones infantiles. Con Casa del Rey tenemos una canción, de hecho, muy buena. Escúchela para que se aprenda el fruto del Espíritu. Entonces, es algo que de alguna manera conocemos, la tenemos ahí. A lo mejor si yo les preguntara a ustedes ahora cuál es el fruto del Espíritu, la mayoría de ustedes va a responder, o al menos va a llegar hasta el tercero, ¿cierto? Amor, gozo, paz. Y ahí, las demás palabras no están tan familiarizadas, ¿cierto? Pero amor, gozo y paz, fijo van, ¿sí? La paciencia como cuesta está como olvidada, pero es justo la que venía después. Pero hay una diferencia importante entre conocer lo que nos dice este pasaje, ¿sí? Ese conocimiento de saber lo que está escrito y comprenderlo realmente. Y eso es lo que queremos hacer durante esta semana, comprender lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo acá en estos versos. Porque cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, él no lo estaba haciendo con la expectativa de elaborarnos una lista de virtudes cristianas y un manual de buena conducta. No es eso. Pablo estaba respondiendo a una de las preguntas más importantes, amados, que quizás tenemos en nuestra vida cristiana. Si es que ha sido instruido. Si ya no somos salvos por cumplir la ley, por guardarla, entonces, ¿cómo debe vivir un creyente? ¿Cómo debe vivir? Y esa era la discusión que había en el momento en que Pablo escribe esto, y de alguna manera esta sigue siendo hoy nuestra discusión, porque pasan los años y hasta el día de hoy, de alguna manera, seguimos pimponeando entre dos extremos. Por un lado está el legalismo. ¿Sí? ¿Has escuchado esa palabra? Hay gente que vive su cristianismo de forma legalista. Hay iglesias que son legalistas. Hay gente cristiana que es legalista. Y que la base del legalismo es pensar que Dios nos acepta porque hacemos suficientes cosas buenas. Entonces tus méritos te llevan a estar más cerca de Dios. ¿Sí? Entonces es una vida cristiana que está construida en función del desempeño. Entonces
qué tan bueno fue hoy día es qué tan cerca yo puedo estar de Dios. Entonces eso me lleva a mí a hacer un juicio particular de mi vida y obviamente también un juicio de los demás. Yo empiezo a hacer juicio de la vida de los demás en función de aquello. ¿Sí? Eso es legalismo. Pero también hay otro extremo, que es una forma de libertinaje. ¿Cómo entendemos esto? Es pensar que como somos salvos por la gracia de Dios, entonces ya no importa cómo vivamos porque tenemos la gracia. Entonces, da lo mismo lo que yo haga, da lo mismo cómo yo viva, da lo mismo cómo yo me conduzca, tengo la gracia. Es como un comodín, ¿ve? Entonces ando metiendo las patas todos los días en mi vida, pero después, pero la gracia. Pero la gracia de Dios. ¿Sí? Y Pablo de alguna manera nos dice en esta epístola que ambos caminos están equivocados. Ni el legalismo produce una vida santa, ni este libertinaje, ¿sí?, que está basado en un mal entendimiento de la gracia, refleja el Evangelio. Y entonces aparece una tercera respuesta, que es la respuesta correcta, que es la respuesta del Evangelio. ¿Y qué nos plantea esta respuesta? Que no vivimos bajo la ley ni según nuestros deseos, sino guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Pablo. Vivimos guiados por el Espíritu Santo. Y justamente aquí es donde aparece el fruto. Aquí es donde aparece el fruto. Si ustedes revisan de nuevo el texto, pueden notar que Pablo nos dice, esfuércense por amar más. O propónganse tener más dominio propio. No son esas las palabras del apóstol Pablo. Él comienza esto mucho antes, justamente en el versículo 16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Esa es la clave de este entendimiento, andar en el Espíritu. Y hay una cosa importante que nosotros tenemos que entender, amados. Entender qué es la espiritualidad. Nosotros no tenemos que confundir espiritualidad con misticismo. Ser una persona espiritual no es una persona que anda viendo visiones todo el día. Eso no es ser una persona espiritual. Ser una persona espiritual no es que anda así como enchufado con los dones del Espíritu todo el día. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual tiene que ver con una vida que es consciente del Espíritu de Dios en nuestra vida. Una persona que es madura espiritualmente, tú no la vas a identificar porque anda, de nuevo, viendo visiones, viendo demonios. Una persona madura espiritualmente la vas a identificar porque muestra el fruto del Espíritu. Ser una persona espiritual tiene que ver con el carácter, no con las gracias que el Señor te pueda permitir tener. ¿Entiendes? Eso es lo que nos explica o deberíamos entender después de haber leído la epístola a los Corintios. Una iglesia inmadura, pero llena de los carismas del Señor. ¿Por qué? Porque eso depende del Señor. Eso depende del Señor. Tú puedes ser una persona terriblemente inmadura espiritualmente, pero Dios te puede utilizar para que pongas las manos sobre alguien y eso sane, y alguien sane. Pero el apóstol Pablo acá nos está llamando a que andemos en el Espíritu. ¿Amén? Que andemos en el Espíritu. Entonces el fruto, amados, nunca es el punto de partida, sino siempre el resultado. Igual como lo ves en un arbolito.
Nadie planta una rama seca esperando que al otro día le aparezcan manzanas, ¿verdad? Primero, tú tomas una semilla, la plantas en la tierra, la riegas, eso va a germinar, va a crecer y luego de un tiempo va a dar el fruto. Lo mismo ocurre en la vida cristiana, en nuestro caminar de fe. El Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo no viene para ayudarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Amados, no nos interesa ser la mejor versión de nosotros mismos. No nos tiene que interesar eso. Nuestra mejor versión no da la talla. Lo que nosotros queremos es vivir Cristo. Yo no quiero ser el mejor Daniel. Yo quiero vivir que mi vida sea Cristo. No quiero que la gente vea una mejor versión de mí. Quiero que cuando la gente vea mi vida pueda ver a Cristo. Como papá, es mi desafío que mis hijos puedan ver en mí a Cristo. Que cuando ellos crezcan y piensen en mí, piensen en mi papá, yo vi el carácter de Cristo. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, por eso el Espíritu Santo viene ¿a qué? A transformar nuestro corazón, a cambiarlo. Literalmente a darnos uno nuevo, un nuevo corazón. Cuando el corazón cambia, amados, inevitablemente cambia la vida también. ¿Amén? Por eso, cuando sigamos avanzando en esta serie, porque se trata del fruto del Espíritu, no vamos a estar simplemente hablando del amor, del gozo y de la paz, así nomás, sino que lo que vamos a estar viendo es a Jesucristo. A Jesucristo. Porque cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, de alguna manera está describiendo el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Que es reproducido en aquellos que permanecen en Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar, amados, ser transformados, vivir esa vida transformada. Pero esa búsqueda se trata de buscar al Señor, de adorarle, de alabarle, de conocerle. Y en esa búsqueda, en esa hambre, el Espíritu comienza a transformar nuestras vidas, a obrar en nuestras vidas. Ahora, estos versos que acabamos de leer, ¿verdad? Están anclados a un contexto. Esto es una epístola. Que lo que estamos leyendo está en el capítulo 5, pero esta epístola partió en el 1, en el capítulo 1. ¿Sí? Como siempre, usted sabe, alta sabiduría le voy a dar, las cosas parten desde el principio. ¿Ven? La sapiencia, cómo fluye acá. Entonces, Pablo escribe esto porque había un problema en Galacia, en esta zona a la que Pablo le escribe. Y para comprender por qué Pablo habla del fruto del Espíritu, tenemos que entender qué está ocurriendo en estas iglesias de esta región. Pablo no escribió esta carta desde su oficina, tranquilo, ¿sí? Les quiero escribir ahí a los chiquillos de Galacia para saber cómo están. Para saber si se lo están pasando bien en su misión. Pablo escribe esta carta en medio de una crisis muy profunda, muy profunda. Tan profunda que Pablo entiende que el mensaje del Evangelio está en juego. Así escribe Pablo esto. Y esto lo vamos a ver justamente en el capítulo 1, en los primeros versos. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 6. Usted después, hoy día en la tarde, lea Gálatas completo, ¿sí? Para que estemos ahí en sintonía de aquí en toda la semana. Entonces, Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Mira, ya está duro esto. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira cómo introduce Pablo su epístola. Si ustedes leen las cartas de Pablo, o a lo mejor ya la han leído, ustedes van a encontrar un patrón que es muy interesante. En Romanos, en las 2 de Corintios, en Filipenses, en las 12 a Tesalonicenses, siempre Pablo comienza agradeciendo, expresando su gratitud a la iglesia, a la comunidad. Pero en esta epístola a los Gálatas no hay agradecimiento. Fue omitido. No hay elogio, no hay felicitaciones, no hay. Pablo lo único que hace en los primeros 5 versos es presentarse y entregarle la gloria al Señor. Los agradecimientos no fueron merecidos. ¿Sí? No hay. Y Pablo entra directamente al problema. Los reprende porque se alejaron del evangelio, se alejaron de la verdad. Y dice algo fuerte. Aquel que les pedí que otra persona, sea humano, sea un ángel, sea anatema. Lo maldice. ¿Sí? Pablo no pierde tiempo en cortesía, va directamente ahí, al hueso. Y aquí podemos ver el valor que le da el apóstol Pablo a la verdad del evangelio, al mensaje del evangelio. Mira, amados, hay temas en los que nosotros podemos tener diferencias legítimas. ¿Sí? Discrepar en ciertas cosas. Pero cuando el evangelio en esencia está siendo alterado, ahí no hay espacio para la indiferencia. No hay espacio para la indiferencia. Porque cambiar el evangelio es cambiar el camino de la salvación. No hay otro evangelio. Luego esas palabras del apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Entonces, si se está cambiando el mensaje, se está cambiando también el camino a la salvación. ¿Y cuál es el camino a la salvación? Es una sola palabra. Pero aquí tenía que salir así que... Cristo, exactamente, Cristo. Dígalo con ganas porque ya no me empiezo a preocupar. Hacemos discipulado general desde el martes. Cristo, Cristo, no hay otro camino. Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo soy Él. Y ahora me quedo más tranquilo. Bien. Ahí sí, exactamente. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Después de que Pablo predicó en esta zona, en Galacia, y que muchos pusieron su fe en Cristo, llegaron otros maestros, falsos maestros, judaizantes de hecho, para ser preciso. Y ellos no negaban la muerte ni la resurrección de Cristo, que era otra de las batallas que tenían los apologistas, ¿sí? En lo que hace, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, él da esa batalla. Ellos no hacían esto. El error que ellos empezaron a introducir acá en esta zona era bien sutil. Y básicamente lo que ellos proponían era, está bien creer en Jesús, pero no basta. No es suficiente. Hay algo más que hacer. Tienen que guardar la ley, ¿sí? De Moisés. Tienen que circuncidarse y observar las fiestas para ser aceptados por Dios. Curiosamente, 2000 años después, estas cosas se siguen introduciendo en la iglesia. Muy sutilmente. Ahora, en términos proféticos. Pero no es mi prédica esa. Se lo hago para otro día. En otras palabras, ellos proponían Cristo y algo más. Cristo y algo más. Cristo y la circuncisión. Cristo y las fiestas. Cristo y eso. Y ese algo más cambia completamente el evangelio. Porque el verdadero evangelio, como ya lo dijimos, reposa solo en la fe en Cristo. Eso es todo. No hay más.
Lo va a decir Pablo con toda claridad acá. Reposa en la obra perfecta, terminada y consumada de Cristo. Entonces los maestros, falsos maestros judaizantes venían y sostenían que Cristo era necesario, pero no suficiente. Y ahí se generaba este gran problema. Y este problema de alguna manera sigue existiendo hoy día, amados. Quizá ninguno de ustedes ha escuchado que necesita circuncidarse para ser salvo. O a lo mejor sí, no sé, depende. Puede ser. Como le digo, está en boga esta cuestión. Pero a lo mejor no. Pero el legalismo siempre adopta distintas formas. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros pensamos algo así, como Dios me ama porque esta semana oré mucho. Hubo una semana que estuvo en racha en su plan de lectura. Llega el día viernes y se siente amado por Dios. ¡Oh, Señor, cuánto me amas! ¿Ah? O a lo mejor te sientes importante delante de Dios porque llevas mucho tiempo en la iglesia. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo ahí es desplazar nuestra confianza de Cristo y la comenzamos a poner en nosotros mismos, en nuestros méritos. Y escucha, ninguna de esas cosas está mal. Es el pensamiento de que esas cosas me entregan un mérito delante de Dios lo que está mal. Porque, amados, la devoción no es mala. La devoción la necesitamos. Pero si tú piensas que por ser devoto Dios te ama más, tienes un problema. Te estás volviendo legalista. Porque el amor de Dios no está medido en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. El amor de Dios está expresado de tal manera que Él me ama tanto a mí que me puedo creer el más devoto y el más espiritual como aquel que está pasando ahora por esta calle y quizás no conoce al Señor. El sacrificio de su Hijo, la máxima expresión de su amor está entregada para Él también. ¿Cómo voy a pensar yo que Dios me ama más? ¿Cuál es la diferencia? Es que hay un fruto de aquellos que son devotos, de aquellos que buscan, de aquellos que escudriñan. Dios responde a aquella búsqueda. Dios responde. Hay una promesa. Esto es una promesa cierta. Escucha, que a veces nos inventamos promesas nosotros. Dios no te promete ni casa en la playa ni una camioneta 4x4. Te voy a decir una verdadera promesa del Señor. De principio a fin Dios te promete que si tú le buscas, lo vas a encontrar. Esa es una verdadera promesa de Dios. Pero eso no te gusta tanto. ¿Ves? Tú quieres lo otro. Pero ¿qué nos dice Jesús en Mateo 6:33? Que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Ven? Entonces ahí es donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y despojarnos de ese evangelio materialista que de pronto recibimos. Porque no hay cosa más grande que nosotros podamos recibir que saber que si buscamos a Dios le vamos a encontrar. Le vamos a encontrar. ¿Cómo no nos va a bastar eso, amados? Las demás cosas son añadiduras. Entonces, el legalismo tiene una característica que es muy peligrosa, que nunca produce seguridad. Si tú eres legalista, nunca te vas a sentir seguro con tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Nunca. Nunca. Entonces te vas a sentir un poco amado el día viernes después de tu racha, ¿cierto? Pero después te vas a preguntar, oye, ¿habrá sido suficiente? ¿Será que en verdad tengo que hacer 2 turnos? ¿En la mañana y en la noche? ¿Obedecí lo suficiente? Entonces, la respuesta que te va a llegar siempre es la misma. No, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Y la razón por la que nunca va a ser suficiente, amado, es porque ninguna obra humana puede añadirle algo a lo que Cristo hizo. La obra de Cristo es completa. Y nosotros descansamos en la obra de Cristo. Amén. Pero al escuchar que somos salvos únicamente por la gracia, que es lo que estamos hablando, algunos equivocadamente llegan a la conclusión contraria y piensan que entonces puedo vivir como quiera. ¿Sí? Total, está la gracia, Dios me ama. Pasémoslo bien.
lo paso bien y me voy al cielo. Entonces, Pablo va a responder más adelante a esto y nos va a mostrar con toda claridad que el Evangelio no nos libera para pecar. Porque este es el gran error de ese pensamiento. Pensar que yo puedo seguir pecando como con libertad, como con una conciencia tranquila. Y ahí está el gran error. Porque si tú entiendes la libertad cristiana, si tú entiendes la libertad que nos da Cristo, mejor dicho, vas a entender que aquello de lo que Jesús te libera es justamente del pecado. Es del pecado. Entonces, que seamos libres en Cristo no es para que sigamos pecando o podamos pecar tranquilo o no importe el pecado que hacemos. No nos libera para vivir según la carne, sino para vivir según el Espíritu. Y como se lo he dicho en otra oportunidad, y aquí se da como una suerte de paradoja. La libertad que tengo me permite ahora restringirme. ¿Entiendes? Ahora yo puedo decir que no. Antes no podía decir que no, porque como dice Pablo en Efesios, estaba muerto en delitos y pecados. Entonces esa libertad en realidad es un engaño del mundo, porque no eres libre, pecas porque no tienes otra opción. Pero nosotros que somos libres en Cristo, la razón por la que podemos decir a esto no es justamente porque tienes libertad. Y ahí entonces entiendes realmente lo que es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Y aquí entonces Pablo va a responder una gran pregunta, ¿sí? De toda la carta. Si no vivíamos bajo la ley que nos dice, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer, ¿quién gobierna ahora nuestra vida? ¿Quién la gobierna? Y la respuesta es maravillosa, porque no es una lista de reglas, no es el temor, no es la culpa. Lo que gobierna hoy nuestra vida, amados, es la presencia transformadora del Espíritu Santo. Él gobierna nuestra vida. Él ha de gobernar nuestra vida. Y nosotros le seguimos a Él. Por eso, versículo 16, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Entonces, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es ¿dónde está realmente descansando nuestra confianza? ¿Delante de Dios? ¿En lo que Cristo hizo por mí o en lo que yo hago para Él? ¿Dónde está mi confianza? Para tu reflexión. Entonces la verdadera libertad cristiana nos tiene que llevar a entender que nosotros somos libres para vivir como Dios siempre quiso. ¿Amén? Después de demostrar que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, Pablo va a llegar al corazón de su aplicación práctica que nos muestra acá en Gálatas 5. Entonces en el versículo 1 del capítulo 5, Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ven la fuerza de sus palabras. Es importante. Cristo nos hizo libres. Libres. No dice que algún día seremos libres, que quizás va a pasar. No, dice Cristo ya nos liberó. Cristo nos hizo libres. Y esta libertad es un regalo del Evangelio, como te lo comentaba recién. Pero inmediatamente aparece una pregunta acá. ¿Libres para qué? Porque la libertad tiene que tener un propósito. ¿Para qué somos libres? ¿Verdad? Toda libertad tiene un propósito. Cuando una persona que estuvo presa sale de la cárcel, en teoría, no lo liberan para que vuelva a delinquir. En teoría, digo. Sino para que después del castigo recibido viva una vida distinta. ¿Cierto? Ese sería como el escenario ideal. De la misma manera, Cristo no nos rescató del pecado para que ahora en libertad pequemos libres.
¿Te acuerdas la incoherencia si ese fuese el pensamiento? No tiene ni un sentido. Él nos rescata del pecado, donde éramos esclavos, para hacernos libres para que ahora sigamos haciendo aquello. No. Él nos libertó para que vivamos una vida nueva. Una vida nueva. Y eso es lo que tenemos que entender, amados. Que cuando hemos venido a Cristo, nuestra vida ha sido transformada. Una vida nueva. Nueva vida. De hecho, en el capítulo 6 de Gálatas, en el versículo... ¿Dónde está? El 15. Mira lo que dice. Esto es parte ya del final. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, escucha, sino una nueva creación. Una nueva creación. ¿Ves? Entonces, de eso se trata, una vida nueva. ¿Sí? En el versículo 13 del capítulo 5, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ves lo que dice Pablo? A libertad fuisteis llamados, pero mira lo que dice ahora: pero no uséis esa libertad. Esto es lo que te está explicando ahora. En esa libertad ahora tú puedes decir no. Pero también podrías ir a eso. Por eso dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces aquí encontramos de alguna manera este balance, o quizás el camino, mejor dicho, el camino correcto. El legalismo decía, obedece para que Dios te acepte. ¿Sí? Ese es lo que proponían los maestros judaizantes. Obedece para que Dios te acepte. El libertinaje, con la gracia malentendida, dice, como Dios ya te aceptó, vive como quieras. Total, ya has sido aceptado. Pero el Evangelio dice, Dios ya te aceptó en Cristo. Ahora entonces vive como corresponde a esta nueva identidad. Es una cuestión de correspondencia. Amén. Entonces, acá hay una cuestión muy importante y clave. La obediencia, amados, no es el precio de la aceptación, sino el fruto de haber sido aceptados. ¿Entiendes? No obedezco para que Dios me acepte. Obedezco porque ya me aceptó. Es fruto de eso. Y así tenemos que entenderlo. Delante de Dios. Nosotros no obedecemos para convertirnos en hijos de Dios, sino que lo hacemos porque ya somos hijos. No obedecemos para ganarnos cada día el amor de Dios. Obedecemos porque Dios nos amó. Hemos obedecido ese amor, hemos recibido, ese amor. Entonces Pablo acá en este verso utiliza una imagen muy fuerte para advertirnos con respecto a esto. Y habla de un yugo. Todos saben lo que es un yugo, ¿cierto? Este pedazo de madera que se ponen dos animales, dos bueyes, para que hagan el trabajo. ¿Sí? Que hacen yugado. Tienen que ir juntos. Y él pregunta, ¿verdad? ¿Por qué volver a ponerse un yugo que Cristo ya quitó? ¿Para qué? Si Cristo te quitó el yugo del pecado, ¿para qué te lo vas a volver a poner? ¿Sí? Eso sería tan absurdo como si un esclavo, después de haber sido liberado, quisiera volver, ¿cierto?, a ponerse voluntariamente las cadenas. Es lo que querían hacer los hebreos cuando los liberaron de Egipto, ¿se acuerdan? Y le decían eso. Mire qué absurdo. Pero claro, su mente ya estaba atrofiada después de 400 años de esclavitud, ¿verdad? ¿Y qué le decían a Moisés? Mejor no éramos esclavos, pero teníamos comida. Mira. Mejor volvamos a ser esclavos, que nos maltraten, pero en la noche teníamos un techito. Y en la noche tenían una columna de fuego. Maná del cielo, agua de la roca. Pero no querían volver a ser esclavos, porque ahí encontraban su comodidad. Entonces no queremos volver a ponernos el yugo de la esclavitud.
Pero eso es exactamente, amados, lo que ocurre cuando creemos que necesitamos añadir algo a la obra perfecta de Cristo. No lo necesitamos, amados. La fe en Cristo es suficiente. Amén. Pero Pablo también hace una aclaración que es muy importante y sobre todo para nosotros hoy en nuestra generación, en nuestro tiempo, porque nosotros vivimos en una cultura, en una era que redefinió la libertad. Entonces hoy se nos dice que ser libre significa hacer lo que siento, hacer lo que quiero, hacer lo que me plazca. Ser libre para satisfacer mis deseos. Esa es la libertad, ¿sí?, que se promueve hoy. Ese entendimiento. Pero eso no es la definición bíblica de libertad. La Biblia, la palabra, nunca presenta esta libertad como la posibilidad de obedecer a todos nuestros impulsos. Por el contrario, amados, una persona dominada por sus deseos, de nuevo, no es libre, es esclava. Es esclava. Entonces, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, para nosotros que conocemos a Cristo ya no podemos responder a, bueno, yo soy así. No, amado, no eres así. Que Cristo haga la obra en ti. Cambia. Sé transformado. Que te pese, amado. Que tu carácter no transformado te pese. Para que busques al Señor y ser transformado. No, es que yo soy así. No, ese es tu antiguo yo. Tienes que vivir una vida transformada y buscar ser transformado por Cristo. ¿Sí? Eso es. Porque si seguimos, amados, si nosotros nos conformamos con eso, tenemos que entender esto. Seguimos viviendo como esclavos. Y no, amados. Tenemos que vivir esta libertad. Entonces, si yo me conformo porque, yo soy orgulloso y así soy, eres esclavo. Soy iracundo, pero así soy, eres esclavo. Y tenemos que vivir una vida transformada por el Evangelio, amados. La verdadera libertad, amados, es haber sido liberado del dominio del pecado para poder vivir conforme a los propósitos del Señor. Nuestra libertad no es hacer todo lo que nosotros queremos, sino poder hacer aquello para lo cual fuimos creados. Esa es nuestra libertad. Y eso solo es posible, amados, por medio del Espíritu Santo. Entonces, después, amados, de hablar de la libertad, Pablo va a hacer un giro importante y va a pronunciar una frase que va a cambiar todo el rumbo de lo que él está argumentando. ¿Cierto? El 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y dice luego, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí está la respuesta, amados. Pablo nos dice, esfuércense más. Pónganle empeño a ser disciplinados. No nos dice eso, nos dice andad en el Espíritu. Y esa frase, amados, esa frase va a ser el eje de todo lo que vamos a estar aprendiendo durante estas semanas. De toda nuestra serie. Porque antes del fruto está el caminar. Antes del fruto, como les dije al principio, está la semilla. ¿Sí? Antes del carácter, la comunión, antes del fruto está la relación. Amén. El fruto, amados, no se fabrica. El fruto crece. ¿Sí? El fruto no aparece por presión. El fruto, amado, no es decorativo. No es accesorio. El fruto es el fruto. Imagínate, tú tienes un árbol y le cuelgas las frutas para que se vea frutal. Una vez hicieron eso en el patio de los Naranjos, no sé si se acuerdan. Y se veía horrible, porque se veían los alambres colgando.
Y ahí tiene un ejemplo claro de lo absurdo que es. ¿En serio lo hicieron? Después googleelo. Yo no me acuerdo en qué año, pero una vez lo hicieron. Entonces, sigo acá. El fruto, amados, viene de comunión con Cristo. Amén. Que crece. No es accesorio. Tú no pones el fruto. No dices un día, hoy día voy a ser paciente, hoy día voy a tener amor. No. Es un fruto. Por eso, recuerda lo que dije al principio, es un fruto visible. Tú no andas diciendo, sí, yo tengo el fruto del Espíritu. No, se ve que tienes el fruto del Espíritu. ¿Entiende? Entonces, Pablo acá también nos va a mostrar otra cosa, que hay una batalla, vamos, hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Tenemos un capítulo de Casa del Rey también que muestra muy bien eso. Vean Casa del Rey, muy bueno. Y escuchen el disco también. Después de decirnos entonces que debemos andar en el Espíritu, en el 16, Pablo nos deja la impresión de que la vida cristiana es fácil. ¿Sí? Pero no nos deja esa impresión, sino que nos muestra otra realidad. Y entre el 16 y el 17 es donde nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Pablo acá describe una batalla, pero noten que aquí está una batalla distinta. En la serie anterior de la armadura estuvimos viendo que Pablo nos muestra en Efesios que tenemos una batalla contra el diablo, contra los huestes espirituales de maldad. Y para eso nos deja un recurso, que es la armadura de Dios. Con eso hacemos frente ante las acechanzas del diablo para que podamos permanecer firmes en los días malos, ¿verdad? Pero acá Pablo nos está presentando otra batalla. Esta batalla ahora es interna, ¿sí? Entonces, usted escuchó esa frase, ¿verdad? No le eche siempre la culpa al diablo, ¿verdad? Entonces hay distintas batallas. Hay batallas que damos hacia afuera, ¿cierto? Estamos ahí, batallando, resistiendo a las acechanzas del diablo. Y hay otra batalla que usted ahí, con usted mismo ahí, se abofetea, cambia, necio, ¿verdad? Entonces, este es un conflicto interno. Habla de esta batalla que hay entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Una lucha interior, ¿sí? Y Pablo acá habla de la carne, ¿cierto? Y cuando Pablo habla de la carne no se está refiriendo meramente a nuestro cuerpo ni que nuestro cuerpo es malo, ¿verdad? Porque si no se va a andar mutilando el cuerpo. Y no se trata de eso, ¿sí? Sino que la carne representa nuestra naturaleza humana caída, ¿sí? Esa inclinación interior con la que batallamos, que quiere vivir independientemente de Dios. El viejo hombre, como nos habla Pablo en Efesios, ¿sí? Que todavía quiere intentar de alguna manera gobernar en nuestra vida, nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Esa es la carne. Por eso cuando Pablo habla acerca de las obras de la carne, habla de distintos tipos de pecados, ¿cierto? No es solo inmoralidad sexual ni borrachera, también habla de enemistades, también habla de celos, de contiendas, ¿sí? Habla de orgullo, pleitos. Entonces la carne no siempre se manifiesta en pecados escandalosos, también en esos que pasan camuflados, que pasan piola, como decimos en chileno, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado de estas obras de la carne. Y cuando nosotros estamos en nuestro caminar con el Señor, una cuestión que de pronto puede ser media angustiante es pensar si todavía lucho con estas cosas, si todavía tengo estas batallas, quizás no soy realmente un cristiano, quizás todavía algo me falta, ¿verdad? Queda como con ese pesar de por qué tiene estas luchas con estas cosas. Pero Pablo, al contrario de pensar de que es porque le falta algo o no está tan cerca de Dios, es lo contrario. La existencia de esa lucha, amados, es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Porque si no tuvieses esa lucha es porque te da lo mismo.
Te da lo mismo ser orgulloso, te da lo mismo ser contencioso, te da lo mismo cometer pecados sexuales, te da lo mismo ser un adúltero y ser un fornicario. Pero si está esa lucha es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. ¿Ves? Antes de conocer a Cristo no te importaba ofender a Dios. Ahora sí. Por eso Hebreos dice que tenemos que cuidarnos de que nuestro corazón no se endurezca, justamente con respecto al pecado. ¿Cierto? Entonces el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y desde ese momento es que comienza efectivamente un conflicto interno en nosotros, ¿sí? Que antes no existía. Porque ahora hay una nueva naturaleza que ama lo que antes rechazaba. Entonces, hay una ilustración muy útil, que quizás la han escuchado por ahí, pero un hombre tenía 2 perros, y estos 2 perros peleaban constantemente. Entonces un día alguien le preguntó al hombre, ¿cuál es el perro que gana? Y él respondió, el que alimento. El perro que alimento es el que gana. Y lo mismo pasa, amados, en este conflicto interno. Tienes este conflicto entre estas 2 realidades, la carne, con la que vamos a batallar hasta que perezcamos, y el espíritu. Y tal como en esta analogía de los 2 perros, quien va a prevalecer es aquel a quien tú alimentes. Entonces, ¿vas a alimentar tu carne o vas a alimentar tu espíritu? Cada decisión que nosotros tomamos fortalece una dirección. ¿Se entiende? Cuando nosotros alimentamos los deseos de la carne va a ganar terreno. Cuando nosotros cultivamos nuestra comunión con Cristo, cuando somos gente que escudriña la palabra, que busca al Señor, entonces estamos alimentando nuestro espíritu y la imagen de Cristo se está formando en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la vida cristiana no consiste simplemente en evitar ciertas conductas. Tiene que ver de nuevo con mi búsqueda de Cristo. El fruto del Espíritu, de nuevo, no es un accesorio. Así como el fruto es algo que brota. Entonces tú vas a dar el fruto no porque un día te levantes y digas, hoy día voy a dar el fruto del Espíritu, sino que va a ser consecuencia de tu comunión con Cristo. Tu comunión con Cristo. Y ahí se va a ver. ¿Sí? Y Pablo va a hacer algo muy distinto acá en términos de lenguaje. Cuando habla de las obras, Pablo va a hablar, cuando Pablo hable de la carne, va a hablar acerca de las obras. Obras, un quehacer. ¿Sí? Pero cuando habla acerca de el espíritu, va a decir el fruto. Y eso es muy importante. Una obra se fabrica, el fruto no. ¿Ves? El fruto crece. Una obra depende del esfuerzo del obrero, pero el fruto depende de la vida del árbol. ¿Y quién es la vid? ¿Quién es la vid? ¿Quién? Juan 15, pero dígalo con ganas. ¿Quién es la vid? Cristo. Cristo es la vid y nosotros ¿qué somos? Ay, Señor. Mío, Señor. Que ustedes me preocupan a veces, ¿ah? ¿Sí? Entonces, amados, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos creciendo espiritualmente? Esto no tiene que ver con el grado de conocimientos que nosotros podamos tener, aunque sí es importante. Pero tú puedes saber muchas cosas, puedes tener mucho conocimiento y no vivir nada. Nada. Esa es la verdadera madurez espiritual. No se mide por cuánto conocimiento nosotros acumulamos, amados, sino por cuánto nos parecemos a Cristo. Cuánto del carácter de Cristo hay en nosotros. Eso nos muestra nuestra verdadera madurez. Porque nosotros podemos saber mucha teología y mucha doctrina, pero seguir siendo orgullosos. Contenciosos, sin paciencia, iracundos. ¿Y de qué te sirve toda esa teología y toda esa doctrina? Por eso, amados, el Espíritu Santo
no solo quiere llenar nuestra mente de la verdad, sino también conformar nuestro carácter al de Cristo. Amén. Entonces, amados, el fruto del Espíritu, tenemos que darlo. Y eso se va a dar en función de nuestra comunión. Amén. Que nuestra vida sea un reflejo de esto, ¿sí? Que nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Entonces en esta semana no vamos a estar de nuevo estudiando 9 virtudes aisladas que nosotros podamos tener. Mira, por eso es gente como aquí hay una contradicción, ¿cierto? Es el fruto del Espíritu, pero habla de una pluralidad de cosas, ¿sí? Pero es el fruto del Espíritu, no son los frutos del Espíritu, es el fruto, él, ¿sí? No eliges. Hoy día voy con el fruto del amor, pero la paciencia no. Es el fruto, ¿sí? Es un pack completo. Si estudias una fruta, la fruta tiene distintas partes. Está la cáscara, ¿cierto? Está, no sé, la carne, la semilla. El fruto del Espíritu es el fruto, es un fruto y tiene muchas cosas. Todas estas muestran el carácter de Cristo. ¿Entienden? El fruto. Entonces, a medida que vamos estudiando acá, vamos a ver que estas partes, ¿sí?, del fruto nos llevan a aprender más del carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, en este caminar de esta semana, yo te quiero dejar con estas preguntas, ¿sí? No te preguntes solo cuánto sirves, cuánto haces. Hazte estas preguntas, amados. ¿Me parezco más a Cristo que hace un año? ¿Me parezco más a Cristo que hace un año? ¿Está mi vida caminando conforme a su imagen? Pregúntate, ¿mi familia, la gente que vive conmigo, puede decir que soy más paciente? ¿Puede mi familia decir que respecto de un año atrás mi carácter está más cerca al de Cristo? Porque no es que tú lo digas, es que lo podamos ver. Los que tienen hijos, tus hijos, ¿pueden dar testimonio de que tu vida ha cambiado? ¿Que has crecido en amor? ¿Que has crecido en paciencia? ¿Que has crecido en bondad? Y al revés, tus papás pueden decir eso de ti. Las personas que nos conocen, amados, preguntémonos esto, ¿encuentran en nosotros el carácter de Cristo? ¿O solo decimos que vamos a la iglesia, pero poco se puede ver en nosotros del carácter? Eso es lo que vamos a estar estudiando estas semanas, amados. No se trata solo que vamos a estudiar qué es el amor. Tú sabes lo que es el amor. ¿Qué es el gozo? No. ¿Cómo eso en nosotros se vive el carácter de Cristo? Eso es lo que queremos estas semanas. Pero mientras te dejo estas preguntas, pregúntatelas, hazte esa pregunta. Pregúntaselo a tu familia. Tengan ahí una conversación. Confróntense con la palabra. ¿Hay más de Cristo? ¿Estoy creciendo en Cristo? De esto se trata la madurez, amados. Si no, nos pasamos la vida en la iglesia. ¿Y qué hacemos? Que Cristo se forme en nosotros, amados. Que la imagen del Hijo se forme en nosotros. Amén.